¿Listo? Bueno, nosotros vamos a empezar a exponerles acerca de Lacan, que es la teoría del sujeto entre el otro y el gran otro. Vamos a empezar hablando de su vida. Bueno, para empezar, Lacan fue como un psiquiatra, filósofo y psicoanalista francés. Él nació en París el 13 de abril de 1901, en el seno de una familia de vinagreros holandeses que pertenecía a la media burguesía católica y bien pensante. Él no era como bien entendido por su papá, porque lo destinaba al comercio de la mostaza y así fue como empezó la modernidad del siglo XX, por medio de una rebelión intelectual. Y también él tuvo muchas influencias con Nietzsche y con Spinoza. Y todo eso, bueno, pues fueron figuras importantes que influenciaron en él en esa época y fue cuando él empezó a rechazar todos sus valores familiares y cristianos en los que él había sido educado. Y después, en 1929, él tuvo una decepción por su hermano, porque su hermano se quiso hacer sacerdote, entonces pues fue como una gran discusión entre ellos dos. En 1934 se casó con Marie-Louise Blondin y tuvo 3 hijos, pero ya después se enamoró de una actriz que se llama Silvia Bataille y al finalizar la guerra se casó con ella. La camisa de la paranoia, un modo de razonamiento lógico inscrito en el corazón de la personalidad humana. La paranoia fue el tema de de su tesis doctoral y en 1934 pasó a ser miembro adherente de la Sociedad Psicoanalítica de París. Y bueno, su teoría en sí se basa en el estructuralismo y en la lingüística y creó otras varias cosas que ahorita vamos a mencionar. Y en sí, todos sus aportes son considerados como un retorno a Freud y también por eso es como muy criticado. Eh, Tenía un estilo innovador, ya que buscó, pues, como había dicho, reorientar el psicoanálisis hasta, pues, otra vez a volver a ver como lo de Freud. Y porque él consideraba que el psicoanálisis post-freudiano ya se había desviado un poco. Bueno, vamos a poner la primera pregunta por medio del chat. Y bueno, quien las vaya teniendo, levanta su mano para poder acceder a la palabra o ya sea que lo vayan contestando por el chat. Bueno, esta es una frase que dice, el lenguaje determina el sentido y genera las estructuras de la mente. Vamos a hablar de los términos lingüísticos. De la lingüística es el estudio de la lengua más general. El lenguaje es el resultado del habla. Y, o sea, que es el idioma o sea, depende el idioma en el que tú hables. Y la lengua es como en general la comunicación, cómo los seres humanos nos comunicamos. El signo lingüístico es la unidad fundamental del lenguaje. Está dividido en dos, que es el significado y el significante. El significado es el elemento conceptual del signo, el contenido y el concepto. O sea, si buscamos árbol en el diccionario, ese sería el significado. Pero el significante es la imagen mental que tiene cada quien. Yo puedo tener de imagen un árbol que está fuera de mi casa y Majo puede tener una imagen de internet. Para Lacan, el significante es primario y produce el significado. El lenguaje no es sistema de signos, sino una cadena de significantes. Los significantes nunca son iguales, todos son distintos porque cada quien tiene una imagen mental y esto se debe a la metáfora, que es la sustitución de un significante por otro. Por ejemplo, de que mi amigo es un cerebrito, ya lo modificamos. Y también la metonimia, que son los modos en los que significantes pueden combinarse o vincularse en una cadena de significantes. Por ejemplo, leía Shakespeare. El inconsciente se estructura como un lenguaje.
Los sueños síntomas surgen de las situaciones metafóricas o metonímicas de uno o más significantes por otros, también vinculados con los originales. Lacan afirma que los significantes se combinan en cadenas de significantes siguiendo las leyes de la metonimia. Bueno, Lacan habla de un estadio del espejo, en donde describe la formación del yo a través del proceso de la identificación. El yo es el resultado de identificarse con la propia imagen especular. En este fenómeno, el bebé de los 6 meses aproximadamente carece todavía de coordinación. Entonces, se ve como un sujeto fragmentado. Sin embargo, su sistema visual está relativamente avanzado, por lo que puede reconocerse en el espejo antes de haber alcanzado el control de sus movimientos corporales. Por lo tanto, este contraste de un cuerpo fragmentado y de como su totalidad genera una tensión agresiva, y para resolver esa tensión agresiva el sujeto se comienza a identificar con la imagen que está viendo, dando como forma al yo. Entonces, este momento es como de júbilo para el bebé, y inmediatamente de haber asumido jubilosamente su imagen como propia, el niño voltea a ver a un adulto, que es como el gran otro en ese momento, como si le pudiera aceptar, como dar gusto en esa imagen. Y entonces así el bebé se identifica. Por lo tanto, el yo se termina de formar a partir de la mirada del otro. La identificación espacial del infante con una imagen crea para el sujeto la sucesión de fantasías que se extienden a partir de su imagen-cuerpo, fragmentada de una forma en su totalidad. Y brinda a la imagen especular unidad, y ahí comienza el narcisismo. La mirada debe entenderse como una metáfora general, porque empieza a ser como lo que piensan de mí, el deseo del semejante, como lo que los demás esperan de mí, y entonces te identificas con el otro a través del otro. Como ya mencioné, aquí surge el narcisismo, el sujeto se ve como sorprendido ante la percepción de su propia imagen que se refleja en el espejo, y se identifica con algo que no es, cree que es lo del espejo y lo que la mirada de la mamá refleja. Aquí es donde aparece el fantasma. Como ya dije, el sujeto cree ser lo que refleja la mirada de la madre, cuando en realidad se está identificando con algo que no es, que es pues un fantasma. Cree ser lo que el espejo refleja. Y este fantasma le permite al sujeto pues sostener su deseo y le permite tener una carta de presentación. Okay. La construcción del sujeto. El sujeto al nacer pues nace como un nada, podría decirse. Pero después llega el significante, que es cuando los padres, a través de su imaginación, lo nombran. Entonces, deja de ser nada a ser un significante. En este nada comienza a transformarse y se une a la cadena de significantes, que es lo que mencionaba Andrea hace un rato. Cuando ocurre esta inserción en el lenguaje, el cuerpo deja de ser únicamente algo biológico y se convierte en un ser de lenguaje. Y es aquí cuando el bebé adquiere entonces algo más allá de un cuerpo y adquiere símbolos, historia. Es como dicen, bueno, Lacan decía que por eso cuando la gente muere, no muere, solo muere lo biológico, pero se queda como un ser de lenguaje, se queda lo simbólico y lo que todos tenemos de ese ser. Después viene el otro y el gran otro. El otro es el semejante y la imagen especular. Es la imagen que le devuelve la mirada del semejante. Y es como las aspiraciones que vienen desde afuera, el yo ideal y lo que se desea hacer. El gran otro, con mayúscula, es el ideal del yo, lo que tiene que ser. A un principio, como debe estar encarnado un sujeto, es la madre. Entonces, la madre es la que codifica e inscribe con sus palabras lo que tiene que hacer el niño. Sin embargo, después, conforme va creciendo, se convierte el gran otro en la ley. Bueno, aquí esto
puede ser como un poco confuso porque se ve diferente que con la teoría que habíamos visto de Freud. Aquí el falo no es el pene en sí, sino es un significante. Entonces el falo significa la falta en ser. Es como ese vacío que te hace desear. Y para Lacan, el deseo siempre es desear. O sea, el origen de nuestro deseo es continuar deseando, porque si nuestro deseo se cumple, entonces pues dejamos de desear y eso puede ser peligroso porque lo que decía Lacan es que un neurótico está en falta, está incompleto, pero un psicótico no contiene el significante falo, entonces no tiene falta, está completo y tiene como certeza absoluta de quién es. Lo del gran otro. Sí, lo del gran otro. Ok, sí. El otro sería, bueno, el otro sería como el semejante, la imagen especular, la mirada que te da la madre y lo del yo ideal. Y el gran otro es como el ideal del yo y las leyes que tenemos que seguir. Entonces, al principio, el gran otro que ve el bebé es la mamá, porque ella es la que, pues, como reacciona a las necesidades del bebé y es como, dependiendo de eso, es como el bebé actúa. Pero conforme va creciendo, deja de ser la madre y comienza a ser la ley. Entonces, el bebé, bueno, el niño comienza a actuar de acuerdo a la ley. Niño ya nosotros grandes. Ahora les voy a platicar de los tres registros de los que él habló. Él habló de lo real, lo simbólico y de lo imaginario. Vamos a empezar con lo real, que para él es todo aquello que no se puede expresar como un lenguaje. Todo lo que no se puede decir, lo que no se puede expresar porque se pierde la esencia de este. Y lo imaginario sería la identificación espacial que inicia en el estadio del espejo y es instrumental en el desarrollo de la agencia psíquica. O sea, las imágenes mentales que se va creando y se va imaginando. Eh, por ejemplo, el niño, pues las ideas que él se va imaginando de cómo empieza a ser, de cómo se ve él mismo. Y lo simbólico sería, bueno, es la estructura del lenguaje en sí. Tenemos que entrar en él para poder convertirnos en sujetos que pueden hablar y para designarnos a nosotros como yo. Por ejemplo, el niño va aprendiendo, por ejemplo, de sus papás, lo que van diciendo, lo que van hablando y así. Y bueno, para Lacan lo simbólico y lo imaginario se superponen. Después vamos a hablar de la forclusión, que la forclusión es un mecanismo de defensa de la psicosis. En sí es como cuando te encuentras fuera de la realidad. Y por ejemplo, la esquizofrenia, que es como una enfermedad en la que estás fuera de tu propia realidad. Y bueno, eso es como la forclusión, en pocas palabras, pues el mecanismo de defensa. Bueno, Lacan, como ya sabemos, restableció el complejo de Edipo que había establecido Freud. Él habla de dos etapas, la alienación y la separación. Aquí también está unido el estadio del espejo en la primera etapa, en la de alienación. Y bueno, Lacan menciona que es de suma importancia la función simbólica del padre y habla de dos tiempos, pero dentro de la alineación incluye el estadio del espejo, entonces son prácticamente tres tiempos. En la fase del espejo se comienza a construir el cuerpo y el yo, y el niño se encuentra en una relación completa de la madre. Entonces se identifica no con la persona, sino con el objeto de deseo de la madre. Esta es una identificación imaginaria y el niño quiere ser objeto de deseo de la madre y entonces su deseo queda como
alienado al deseo del otro. Lacan dice, como ya dije, que el falo es para gustarle más a la madre. Basta con ser únicamente el falo de la madre para que el bebé esté tranquilo. La madre se siente castrada y antes del bebé, y cuando el bebé llega se siente completa, por lo tanto están pues alienados. Sin embargo, después en una segunda etapa llega el padre, por eso es tan importante la existencia de una imagen paterna, e ingresa como un agente que priva y separa a la madre del bebé, para así que la madre deje de tener el falo a través del hijo. Y esto hace que el padre asuma el lugar y como la fortaleza que tenía la madre, pero de una manera distinta, ya que comienza a representar la ley. Y esto es lo que mencionábamos hace rato con el otro y el gran otro. Entonces, el padre es de suma importancia y es algo que no se veía de esta manera con Freud. Es como una ayuda porque hace que la frustración de la madre y tanto del hijo sea como algo menor, disminuya. La madre comienza a desear algo más y pues es como una metáfora porque se sustituye el deseo materno por el significante del falo. Lo que viene aquí de la no alienación y el autismo es que Lacan mencionaba que si no ocurría esa alienación entre la madre y el hijo, o sea, esa como unión, el hijo podía llegar a ser autista. Sin embargo, si sí ocurría la alienación, dependiendo de cómo se llevaba, ocurría la neurosis, la psicosis o la perversión. Y si había una como separación incorrecta, ya de ahí dependía si iba el sujeto a ser neurótico o perverso. Todo dependía de cómo se llevara la alienación. Entonces, si era como una relación segura, el niño iba a ser neurótico. Sin embargo, si hubiera como una relación ambivalente, podía llegar a ser psicótico o perverso. Y eso es peligroso, ya que el perverso, debido a que es el que sabe más de la ley, la utiliza a su favor. O sea, un psicótico no tiene idea de la ley, no sabe, no la sigue, no tiene, entonces actúa totalmente de acuerdo a lo que él cree. Sin embargo, un perverso conoce completamente la ley, entonces actúa como a su favor. Cuando la ley le conviene, la sigue y cuando no, no. Y eso era muy peligroso. No. Y ahora vamos a ir con el caso que sería de Marguerite Ansieux, o así llamada para Lacan, la Mie de Lacan. Bueno, primero vamos a empezar como a hablar del contexto. Marguerite vivía como en un contexto muy cerrado en el que la sociedad era como para todo te juzgaba en el ámbito de las relaciones sexuales. Entonces eso era como un jardín secreto, por así decirlo. O sea, nadie debía de enterarse que ya, por así decirlo, ya no eras virgen o así, o que tenías tu vida sexual activa porque ya eras juzgada como una zorra o algo así. Entonces, bueno, todo comenzó con la mamá de ella porque su mamá perdió un embarazo y tuvo un aborto. Entonces, cuando ella se volvió a embarazar de Margaret, pues decidió ponerle el mismo nombre que le iba a poner a sus dos anteriores hijas que fallecieron. Entonces, todo eso causó que pues ella fuera formándose como una falsa identificación de ella misma, porque ella no se sentía ella se sentía como, por así decirlo, sus hermanas que ya habían fallecido, ya que su mamá le había atribuido como esa función. Entonces, pues aquí podemos ver cómo se puede dar también el complejo de Edipo, ya que ya que la mamá, al sentir ese vacío de sus anteriores dos hijas muertas, pues ella está llenando como el deseo de tener otra hija con Margaret,
Entonces ahí Margaret ocupa la función del falo porque ella está satisfaciendo ese deseo de la mamá de poder ser pues, la mamá y no sentirse como mal por la muerte y el aborto de las otras dos hijas. Entonces también pues vemos lo de la falsa identificación, lo del complejo de Edipo y también se da lo de la forclusión, que es cuando lo que habíamos mencionado, lo del mecanismo de defensa, y es cuando pues aquí se está dando el rechazo al significante y cuando te está saliendo como de tu representación mental, porque es una decisión, o sea, una división, se está dando una división entre lo real y lo que es imaginario. No sé si tengan alguna duda de lo del caso o algún comentario. Bueno, aquí está una foto de ella. Y pues bueno, como les decía, es una rebelión tal cual con la sexualidad femenina. Y también ella tenía como ella tenía una artista que admiraba mucho, pero la admiraba tal cual porque la artista no era como muy famosa de su, más bien la otra artista se podía expresar libremente de su sexualidad. Entonces también ahí vemos como su identidad está como pues súper fragmentada y súper falsa, porque ella a la vez no quería ser, pero quería ser otra persona. Por ejemplo, con la otra, ella se sentía muy cohibida con su sexualidad y de hecho hasta que ella llegara a matar a su hijo, porque pues así era una forma de que pues nadie supiera de que ya ella tenía su vida sexual activa. Entonces, les digo que cuando ella conoció al artista, ella decía así como que la envidiaba porque ella era, la artista era como muy liberal, muy de que no, sí, mi vida sexual, y hablaba como libremente de eso. Entonces, pues sí, les digo que a la vez como que le envidiaba, entonces como que quería hacer y como que no hacer. Entonces por eso también tenía como una identidad falsa. Entonces Lacan lo veía como una paranoia de autocastigo, porque es lo que ella no es y quisiera hacer. Y bueno, ella intenta salir de aquel lugar en el que fue puesta desde antes de nacer y que marcó su vida y la de la madre. Y bueno, faltan de responder algunas preguntas en el chat. Bueno, ¿tienen alguna duda de Lacan? Sí, nosotros ya terminamos.